Bien, entonces lo que les decía es que una vez llegada a esta expresión, que no es más que esta, es la expresión de diferencia de aceleraciones. Fíjense que siempre tenemos la misma forma, o sea, mejor dicho, no, estoy diciendo algo que no es. Esta sería la expresión de la aceleración relativa del punto P respecto del punto A, y que tiene dos componentes, tangencial y normal. ¿Por qué? Y porque es una aceleración relacionada con rotación. ¿Ah? Rotación de un eslabón respecto de un punto. Ahí podemos ver la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y como suma vectorial de estas dos, aceleración tangencial más aceleración normal, me va a dar ¿qué cosa? La aceleración resultante, que es la de P respecto de A, al sumar esos dos términos. Bien, lo que quería decir es que si nosotros reemplazamos a la función e a la j tita en esta ecuación por su igualdad de Euler, y vamos a tener la expresión correspondiente en el cual la aceleración relativa de PA va a ser la que tenemos escrita en la pantalla. Bien. Acá viene básicamente el análisis que hacemos siempre en relación con que esto puede ser una aceleración absoluta o puede ser una aceleración relativa. ¿Ah? Y también el hecho de que esto puede estar dentro de lo que hemos llamado caso 1 o dentro de un caso 2. ¿De qué va a depender esto? Y bueno, de lo que ya hemos dicho para el caso de velocidades, y ahora lo vamos a repetir para aceleraciones. Así, entonces, sí, como en el caso anterior, el dibujo anterior, el punto A, que es el nodo, uno de los nodos de este eslabón, que es el punto que hemos tomado como referencia para la rotación de este eslabón, porque este eslabón está ligado ¿a quién? Al bastidor. Por lo tanto, su rotación está referida al sistema global XY. Por lo tanto, todas estas aceleraciones, ya sea la PDA y sus componentes, que son la tangencial de PDA y la normal de PDA, son absolutas, porque están referidas al sistema absoluto. Entonces, bien podría yo eliminar el subíndice A y colocar solamente aceleración de P, ¿ah? O aceleración tangencial P, o aceleración normal de P, porque P es un punto que se mueve respecto del sistema absoluto, sistema respecto del bastidor que está unido al sistema global, ¿sí? Pero eso podría no ser así. Podría suceder que el punto A fuera un punto, una junta flotante, no fija, no un pivote fijo, sino una junta flotante, donde el eslabón A, donde el eslabón 3 podría estar en traslación, como está acá, indicado acá, para hacer más simple la cuestión, o podría estar rotando respecto de O2. Podría suceder las dos cosas. Analicemos esta que es más simple, digamos así. Entonces, el punto A es un punto parte o es una junta o centro instantáneo, como quieran decirlo, es todo válido, para indicar que es un punto común a dos eslabones, al eslabón que estaba analizando 2, pero también a este eslabón 3, donde este eslabón 3 tiene una velocidad de
traslación respecto del bastidor. O sea, respecto de este sistema XY. Este cuerpo se traslada respecto de mi sistema XY que está unido al bastidor que es 1. Entonces, por eso va a tener una velocidad de A y va a tener una aceleración de traslación A sub A, que es conocida, debe ser conocida, básicamente. Entonces, ya la velocidad de P respecto de A o la aceleración de P respecto de A ya no será absoluta, ya será necesario expresar el segundo subíndice, o sea, el A. ¿Por qué? Porque ahora esta aceleración ya no es absoluta, sino es relativa. ¿A quién? Al punto A, que es un punto que ahora se está moviendo, no es fijo. Entonces, acá tendremos lo que se llama una diferencia de aceleración entre el punto P y A, si es que estamos dentro del caso A, del caso 1, perdón, y si estamos dentro del caso 2, como ya vamos a ver, ahí sí cabe con mayor justeza la expresión aceleración relativa entre el punto A y el punto, entre el punto P y el punto A. Bien. Entonces, la expresión de la aceleración del punto P respecto del sistema absoluto va a tener que estar expresada a través de la ecuación de diferencia de aceleración, en donde la aceleración de P va a ser la aceleración que va a tener el punto P absoluto respecto de este sistema y que va a ser la suma de la aceleración que tiene el punto A trasladándose más la que tiene P respecto de A, que esa va a ser nuestra aceleración relativa. Y que si, como pasaba con velocidad, si el eslabón mantiene su longitud, tiene la misma longitud que en el caso anterior, tiene la misma velocidad angular de rotación, la misma aceleración angular, la misma velocidad angular, y bueno, el vector que hemos obtenido, aceleración PdA, va a ser el mismo en este caso, de este respecto de este. Lo que va a cambiar es la aceleración absoluta de P, que ahora la voy a tener que obtener como suma de esto. Entonces, eso es lo que acabo de decir en palabras, lo que está escrito acá. Entonces, la aceleración de P, absoluta de P, mirada desde mi sistema, un observador puesto en el origen del sistema absoluto, va a ser la aceleración de traslación del punto A, que ve también el mismo observador, cómo se traslada el punto A, que tomo como referencia, más la aceleración relativa de P respecto de A, que ve un observador puesto en A, a donde he puesto mi sistema relativo XY, que acá no está puesto, pero que sabemos que tiene que estar puesto acá. Eso es la ecuación de diferencia de aceleraciones. Diferencia de aceleración. Y que si todos estos términos son debido a una rotación, cada uno tendrá una componente tangencial y una normal. Esta será tangencial normal. Y esta será tangencial y normal. Sí o sí. Porque esta componente me da la componente de rotación de este eslabón. Esta, en el caso que estamos analizando, tendría una sola componente, la aceleración de traslación. Es decir, que esta sería solamente un término, que es la aceleración de A, que me define traslación. Ahora, si este punto fuese un punto que está siguiendo una trayectoria circular, y sí aparecerían estas dos componentes. Bien, y acá esta ecuación está expresada vectorialmente a través de este trazado gráfico, que es el que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que yo,
a la aceleración de traslación a su A, le sumo ¿qué cosa? La componente tangencial de la aceleración relativa de P respecto de a eso le sumo la componente normal de la aceleración de P respecto de lo cual esta más esta me da ¿qué cosa? Y la aceleración relativa de P respecto de que es este vector que está acá. Entonces cuando sumo este más este lo traslado ahí, ¿ah? Sumo este más este, me tiene que dar este. Eso está expresado acá. Este más este me da este. Entonces, a la aceleración de A le sumo directamente la aceleración relativa de P respecto de A. Entonces, la resultante será unir el comienzo de A con el final de la aceleración relativa de PA para que me dé justamente la aceleración absoluta del punto P. Bien. Esto es en este caso, ¿no es cierto? Cuando, ¿qué cosa? Cuando el punto P y el punto A son puntos que pertenecen al mismo eslabón. Es decir, la distancia del vector RP de A se mantiene constante para cualquier posición de este sistema mecánico. ¿Sí? O sea, cualquier tita o cualquier posición lineal del punto A. Pero ¿qué pasa si el punto A y el punto P no pertenecen al mismo cuerpo? Es decir, el punto A está sobre un automóvil y el punto P se encuentra sobre otro automóvil. Entonces ahí sí vamos a tener con toda la ley poder decir que estamos frente a un caso 2. En el anterior era un caso 1. En este va a ser el caso 2. El caso 2 es cuando los puntos a través de los cuales definimos el movimiento son puntos que no pertenecen al mismo cuerpo. O sea, son puntos de cuerpos diferentes que se mueven en forma relativa. Entonces vamos a tener con toda la ley poder decir aceleración relativa. La ecuación que va a definir esta situación es la misma ecuación de diferencia de aceleraciones. La diferencia en este caso es que debemos conocer la aceleración del punto P y la aceleración del punto A, y lo que vamos a encontrar es la aceleración relativa de P respecto de. Entonces, en este caso, teóricamente yo debo conocer la aceleración de A, la aceleración de P, y como resultado de esto vamos a encontrar la aceleración relativa de P respecto de A. O sea, voy a conocer esta aceleración de P y esta aceleración de A. El trazado gráfico va a ser idéntico. ¿Qué va a variar? Y los sentidos de los vectores, básicamente. Y el resultante, que es la aceleración de P, tendrá un valor diferente. Pero la cuestión es que el trazado y la ecuación que rige ambos casos es la misma. Bien, caso 1 y caso 2. Es lo que acabo de decirles yo. Bien. Les adelanto porque ya se nos termina el tiempo. Y no quiero abusar más de ustedes. El martes que viene vamos a hablar rápidamente de lo que es la determinación analítica, y vamos a hablar de la resolución gráfica, que es la que vamos a utilizar unida a lo conocido ya de resolución de velocidades. Y lo vamos a aplicar a los ejemplos, a los mecanismos conocidos. O sea que el martes que viene le vamos a dar duro a la resolución de los problemas, lunes y martes y jueves, para ver cómo se resuelven, cuál es la mecánica, que ya la hemos estado mirando. Para encontrar la aceleración,
para determinar gráficamente aceleración en los mecanismos, vamos a usar básicamente, en este caso, 3 ecuaciones. En velocidad usábamos 2 ecuaciones, que era el valor escalar de la velocidad lineal, que es omega por el radio. La ecuación escalar de velocidad lineal, que era omega por el radio. Y la ecuación de diferencia de velocidades, que era velocidad de v igual a velocidad de a más la velocidad relativa de v respecto de a. Acá, como vamos a tener que cada vector velocidad al derivar nos da 2 componentes, una normal y una tangencial, entonces tendremos 2 ecuaciones escalares, que una me va a dar el módulo de la aceleración tangencial, que es la que depende del alfa, o sea, de la aceleración angular y del radio, y la otra, que es la aceleración normal, que es el producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esto lo que está dándome son los valores de los módulos de estas aceleraciones, tangencial y normal. Y por otro lado, la ecuación de aceleración, de diferencia de aceleraciones, que es la ecuación que me da justamente esta que está acá. Aceleración, ecuación de diferencia de aceleración. ¿Sí? Bien. Y como pasaba con velocidades, el sentido, la dirección de los vectores van a resultar por el conocimiento que nosotros ya tenemos del hecho, en el caso de velocidades, sabíamos que una velocidad lineal siempre es perpendicular a su radio. Esto viene del carácter vectorial de la ecuación, que dice que la velocidad lineal es el producto vectorial entre omega y el radio. Explicado extensamente ya. Entonces la velocidad lineal siempre es perpendicular al radio. Y aquí ya hemos visto que la aceleración tangencial resulta del producto vectorial de la aceleración angular y del radio. Por lo tanto, como ya hemos visto, la dirección de la aceleración tangencial siempre será la de la perpendicular al radio, que es el eslabón, normalmente. En cambio, la aceleración normal es un vector que depende de la velocidad angular y que tiene la dirección del radio, pero en sentido contrario a la del vector posición. Es decir, es un vector que tiene la dirección del radio, pero en sentido contrario, va hacia el centro. Entonces, con todo este conocimiento, vamos a poder calcular los módulos de los vectores y poder trazarlos porque conocemos las direcciones. ¿Sí? Bueno, se me agotó el tiempo, chicos. Los espero el martes, 8:30, y le damos ya para ver la parte práctica. Y vamos a ver un pequeñito, algo poquito que me queda de lo que de teoría, que es la parte analítica, básicamente. Bueno, profe. Que lo vemos rápido. Muchísimas gracias por escucharme y por favor les pido que vayan leyendo lo que les aconsejo desde hace más de una semana. Vayan leyendo, vayan mirando lo que hemos visto de lo que es el trazado de velocidades. Y ya en esta semana vemos el trazado de aceleraciones y ya el martes que viene tiramos el parcial. Así que háganlo, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Que la pasen bien. Que anden bien.